Amén. Vamos ubicando nuestros lugares para dar comienzo a este tiempo de alabanza, adoración a nuestro Dios. Qué bueno es ver sus rostros, qué bueno es sentir la compañía de cada uno de ustedes y sobre todo la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Amén. Quiero compartir con ustedes unos versos de la carta a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22 hasta el 25, donde dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Que en esta mañana estén nuestros oídos atentos a todo lo que el Señor va a hablarnos, a decirnos, no solo a través de su palabra, sino a través de la alabanza, de las oraciones, y que podamos poner en práctica en nuestras vidas la palabra del Señor. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos regalas y nos das la bendición, Señor, de poder estar en tu casa. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados, Señor, redimirnos, Dios Santo, hacernos tus hijos y tener este privilegio, Señor, de estar hoy para alabarte, para adorarte, Señor, disponer en tus manos cada una de nuestras cargas, preocupaciones, Señor, y que con libertad podamos adorarte. Bendice cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que están aquí presentes, los que ven a través de las redes sociales, Señor, y aquellos que no pudieron venir también, tu compañía, tu presencia esté allí con ellos, Señor. Todo dejamos en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos ponemos en pie, por favor. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. A eso hemos venido, a la casa del Señor. Dice el primer coro que vamos a cantar: entra en la presencia del Señor con gratitud. ¿Ha venido con gratitud en su corazón al Señor? Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros que debemos ser y vivir una vida de agradecimiento. Entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. La
alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, la gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién entre los dioses como tú? Solo tú eres digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Te damos las gracias, nuestro Dios, por este día, por este momento, por esta oportunidad que tenemos de estar los hermanos juntos en armonía, como dice en tu palabra, con el deseo y el anhelo en nuestros corazones de buscar tu rostro, de buscar tu presencia y poder dejar delante de ti todas nuestras necesidades, dejar delante de ti todo aquello que hay que puede ser bueno, puede ser malo en nuestras vidas, pero te lo confiamos a ti, Señor, para que tú, si está mal, ordene las cosas, Señor, y si están bien, gloria y honra sean dadas a ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por ti es mi clamor, dice la canción, y sin ningún temor en ti puedo confiar. ¿Usted confía en el Señor? Amén. Es un bienaventurado entonces. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar, en ti, oh Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, está orando mi ser, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Amén. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y tu favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús. Y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Señor. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir.
ven mi tu amor, ven mi Señor. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Tiene una bendición grande que está a tu lado, atrás y adelante. Dígale que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Amén. De la montaña fluye un río que da frescura donde quiera que va. Por los valles y la ciudad, el río corre y a ti llegará. El río de Dios nos llena de gozo, el río de Dios nos hace danzar, el río de Dios nos llena de risa. Gocémonos pues porque el río que está, el río de Dios viene con poder, y el que lo toque fluirá con él. Los que decidan del río beber volverán sedientos por más poder. El río de Dios nos llena de gozo, el río de Dios nos hace danzar, el río de Dios nos llena de risa. Gocémonos pues porque el río que está, gocémonos pues porque el río que está, gocémonos pues porque el río que está. Amén. Vamos a dar otro fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabanza y gozo de la presencia de Él en nuestra vida. ¿Está contento, mi hermano? ¿Feliz de estar en la casa del Señor? Amén. Dice el coro: sin Dios nada somos en el mundo. Amén. ¿Creen esto? Amén. Claro que sí. Sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, y las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder, y las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Más contigo. Señor, todo es posible. En tu nombre, Victoria que por la sangre, por la sangre que vertiste en el Calvario, yo tu gloria he de ver. Por la sangre que vertiste en el Calvario, yo tu gloria he de ver. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Otra vez. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor
sea el nombre del Señor. Cantamos como David, danzamos como David, oramos como David. Amén. En el Espíritu de Dios. Gloria y honra sean dadas al Señor, de toda la gloria. Tomen sus asientos, por favor. Qué bueno y qué maravilloso es poder alabar a nuestro Dios con nuestras voces, con todo lo que somos, ¿verdad? Y qué bueno que Él pueda recibir esa alabanza como un olor fragante. Abrir nuestro corazón y vamos por un momento, por este instante, en lo que queda de la reunión, concentrar nuestras mentes en el Señor Jesús. Si está preocupado que dejó algo aprendido en la casa, bueno, ya eso es complicado. Pero vamos a tratar de no pensar en otra cosa. Vamos a pensar en lo que vamos a cantar y atesorar en nuestro corazón esta adoración a nuestro Dios. Tu trono es para siempre, Señor. Te adoramos tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu dominio, tu soberanía sobre todas las cosas, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Dios soberano, Dios de toda gloria, honra y majestad. Oh Señor, nos postramos delante de tu presencia y con corazones contritos y humillados, realmente de corazón, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Y te damos las gracias por tantas cosas, Señor, sabiendo que tú estás aquí en medio de tu pueblo, para bendecir, para glorificar, para sanar, Señor, y fortalecer a aquel que está caído, Señor. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra, por momentos yo me siento derrotado. En los momentos más difíciles de mi vida,
Cuando en pruebas mi alma se encuentra, solo a ti puedo clamar, Señor. Qué gran verdad que es esto, Señor. Oh Padre, somos agradecidos infinitamente, Señor, por todo lo que tú haces, porque a pesar de toda circunstancia que está pasando en nuestras vidas, tu misericordia ha sido con nosotros, Señor. Y tú te has mostrado en nuestra vida, tú has sido fiel, tú has sido justo, tú has sido generoso, a pesar de lo que somos, Señor. Tú ahora nos ves con los lentes de Jesucristo. Y ahora hemos sido justificados delante de ti. Ahora tenemos acceso hasta tu trono de gracia, Señor, gratuitamente y en forma personal. Gracias, Señor, por tu gracia preciosa. Gracias por tu misericordia. Queremos ahora, Señor, al presentar tu palabra, que tu amor y tu misericordia siga con nosotros, Dios. Que podamos escuchar tu voz a través del mensaje, Señor. Y que cale hondo en nuestros corazones y nos sirva como experiencia, Señor. Nos sirva como momento de edificación de nuestras vidas. Porque sabemos que en tu palabra está la verdad. Sabemos que Jesucristo, tu Hijo, es la verdad, es el camino y es la vida. Y a Él queremos darle toda gloria y honra y majestad, porque eres tú, Dios, nuestro Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos, por favor. Antes de empezar con la predicación de la palabra, tengo unos certificados que quedaron para ser repartidos. Son de las personas que han tomado el curso Mi Crecimiento en Cristo y que están ahora presentes. Voy a pedir a Fernando Almirón que le esté pasando. Él tiene su certificación de haber hecho el curso. Lo repitió, en realidad lo repitió, porque él lo viene haciendo en otras congregaciones que él ha estado y ha pastoreado. Gracias, Fernando. Luz Almirón, ¿dónde está Luz? ¿Está por ahí? Ah, sí. Cintia de la Riestra también, ella ya lo ha hecho, ya lo está haciendo con su otro hijo y su nuera. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga a todos. Catherine Sinch. ¿Está? Ah, no está bien. Quedan 3 todavía para ser entregados en otros cultos. Y bueno, damos gracias a Dios porque esto ha servido para que las personas conozcan mejor al Señor, puedan también desarrollar la vida cristiana. Es toda una herramienta para que podamos. Gracias, Rob. Para desarrollar la vida que debemos llevar delante del Señor. Muy bien, como también no quise anunciarlo cuando los anuncios generales, pero sí hay 2 anuncios que quisiera compartir. Uno de ellos es el fallecimiento de Juan Bautista Rodríguez. No sé si están al tanto de eso. Muchos de los que están acá no saben. Y bueno, vamos a organizarlo para el día 28. Después vemos bien el lugar, después definimos el lugar, pero lo haríamos el sábado 28 de este mes, del mes de febrero, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Emilia, léanos una oración más, por favor, ¿sí? Sobre todo tener en cuenta a Juancito y su familia, que vos lo conociste bien también a Juancito. Este lugar maravilloso donde tú te mueves en nuestra vida, donde tú tomas el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y tú nos das la gracia
esposa, por sus hijos, por la obra, por los hermanos de la obra allí, Señor amado. Todas estas cosas, Señor, es para el que queda solo como la esposa, Señor, con sus hijos, en la partida de su esposo, en la partida del siervo de Dios. Nos parece tan triste y tan vacío, pero tú estás allí para llenar todo su corazón, su vida, darle la gracia, la paz, en medio de la tristeza, Señor, poner paz en sus corazones, en sus vidas, y que la obra continúe en aquel lugar. Que todo lo que el hermano sembró allí, Señor, dé fruto ciento por uno. Que siga, Señor, tu palabra corriendo y sea glorificada en todos los lugares donde él estuvo predicando, donde estuvo enseñando, hablando, llevando el evangelio. Señor, en tu nombre pedimos, Señor, para que tú les dé la paz, que les dé la visión en todo el camino que ellos tienen que caminar ahora. En el nombre de Jesús te pido. Y te doy gracias por estar acá. Gracias por tu palabra que vamos a recibir en este momento. Denos sabiduría, denos gracia, que podamos atesorarla y ponerla por práctica en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Así que hacerte útil y fiel en esta tierra y en esta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Pero antes de compartirla, quisiera preguntarle a la iglesia, a los hermanos, y quiero que 3 o 4, más de eso no me contesten, así lo hacemos bien ágil, es, ¿cuándo, en qué momento de su vida, por ejemplo, usted se ha dado cuenta que Dios es su proveedor? ¿En qué momento de su vida usted se ha dado cuenta que Dios es proveedor para su vida? ¿No? Después vemos de qué proveedor estamos hablando, pero ¿ha sido proveedor Dios en su vida? Amén. ¿Se recuerda en algún momento? La salud. Sí, Hará un año viví un momento difícil en mi matrimonio y solo Dios me dio la paciencia, la templanza, para no tomar malas decisiones y para poder sacar el matrimonio adelante. Con la ayuda del Señor y obviamente haciendo entrar a razón a mi esposo. Amén. Es una situación familiar entonces. ¿Quién más se anima? Bacho. Yo lo único, todos conocen, Sí. todos saben, desde el primer milagro que recibí, que fue que me sacó del mundo, que me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz. Luego cuando tuve un cáncer, estaba desahuciado, pero para Dios, Él es el Dios de lo imposible, no hubo problema, me sacó. Y ahora, como todos conocen, el accidente que tuve totalmente desahuciado, que todos saben. Ustedes, con Marcela y varios, como Leonardo, que estuvieron continuamente en contacto y saben la situación que vivimos con María Elín, que de los 10 meses que estuve, para más o menos darme cuenta de la situación que había vivido, ella pasó 7 meses al lado de mi cama orando y pidiendo por mí. Y Dios se encargó de darme la paz para poder soportar toda la infección, el curso de la sanación, de todo. Y es el único de Dios y no hay otra cosa. Amén. Amén. Gracias, Bacho. Bueno, nosotros tenemos un dicho que está a flor de labio por lo general en nuestras vidas, y cuando llegamos a un punto que no sabemos qué hacer, decimos, Dios proveerá. ¿Decimos eso o no decimos? Amén. Dios proveerá. Y es verdad, Dios siempre ha provisto para sus hijos. No importan las circunstancias en las cuales estemos atravesando, pero el Señor no nos desampara.
Él no nos deja solos, Él no nos deja tirados por la vida. Él siempre provee por nuestras necesidades y sí, fuertes, yo apenas te escucho. Amén. Amén. Creer en la promesa del Señor. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a ver justamente eso. El título del mensaje es Dios proveerá. Y hay en muchos pasajes bíblicos podemos ver la provisión de Dios. Pero yo elegí hoy uno y quiero hablar de un profeta menor, el cual muchos de nosotros lo conocemos y otros no tanto, porque lamentablemente los profetas menores son los que menos estudiamos, ¿no? Pero sin embargo, es palabra de Dios lo que está en ella escrita, es el mensaje que Dios tiene para sus hijos también, y es las situaciones que vivió el pueblo de Israel en su tiempo también. Quisiera hablar del libro de Zacarías por un momento, y lo voy a estar en un momentito más, que haga una pequeña introducción del libro, vamos a estar leyendo su palabra también ahí. Zacarías fue, como decimos, es un profeta que pertenece a los profetas menores dentro de la distribución de la Biblia, era contemporáneo con Ageo y con Malaquía. ¿Qué quiere decir esto que era contemporáneo con Ageo y con Malaquía? Quiere decir que profetizó en el mismo tiempo de Ageo y en el mismo tiempo de Malaquías. Tuvimos hace unos meses atrás, estuvimos hablando acerca de Ageo y la preocupación de Ageo, y Dios levantó a Ageo para que agilizar las cosas con la construcción del templo, porque el pueblo de Israel se había dispersado en otras cosas, la tribu de Judá, que era la que había regresado, y vino con el fin de construir el templo, y bueno, pasaron 16 años, el templo quedó en los cimientos, Dios tocó a Ageo para alentar al pueblo para que siga la construcción, y bueno, y ahí se va desarrollando el libro de Ageo. También Zacarías fue usado por Dios en este sentido, y Zacarías impulsó al pueblo de Israel también a revivir la relación personal con Dios. Profetizó a los judíos vueltos del cautiverio. ¿Esto qué quiere decir? Que los judíos post-exílicos son los que están viviendo en Judá, en Jerusalén, que es la tribu de Judá en realidad, y a ellos les dedicó las profecías que Dios le pasó. Y enfatizó dos cosas principales: el aliento para reconstruir el templo, como le decía, y la esperanza de restaurar la relación personal con Dios. O sea, Dios tenía interés en que el pueblo de Dios terminara de construir el templo, porque en ese lugar hacía la adoración a Dios. Y Dios quería restablecer la relación personal con el pueblo de Israel. Y para esto levantó al profeta Zacarías. Dios tiene misericordia de su pueblo. Por eso manda a los profetas a decirles al pueblo lo que tienen que hacer y cómo tienen que manejarse. Porque el hombre es hombre, y cuando tenemos que hacer las cosas para el Señor, muchas veces buscamos salidas para evitar. Y cuando queremos acordar, estamos lejos de la voluntad de Dios. Lo que hacía el profeta, cualquiera de los profetas de la Biblia, era tratar de llevar al pueblo en el camino correcto de acuerdo a los designios de Dios. Y Dios mandaba sus profecías y los profetas las relataban al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios muchas veces obedecía, pero la gran mayoría de las veces desobedecía, y de ahí viene todo el desarrollo de muchos de ellos. El libro nos relata acontecimientos de la primera venida de Jesucristo, también nos relata de la segunda venida
de Jesucristo. Por ejemplo, nos encontramos la entrada en Jerusalén en un pollino, que nosotros sabemos esto al leer el Nuevo Testamento, la traición por 30 monedas de plata de Jesús, sus pies y sus manos traspasados, nos habla también el profeta Zacarías, y de la segunda venida de Cristo nos habla a través de la conversión del pueblo de Israel, la destrucción de los enemigos de Israel y el reinado de Cristo en una nueva Jerusalén. O sea que es un profeta muy completo. Tiene cosas que ya pasaron, cosas que aún no pasaron, y todas ellas están escritas en este libro. Dios también es proveedor y fue proveedor para el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Abramos la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 1 al 6. Y hasta ahí vamos a estar haciendo la exposición de la palabra del Señor. Recuerden, Dios proveerá. Dios proveerá. Como que la situación del pueblo en ese momento era una situación que estaban distantes de Dios, como ocurre muchas veces en nuestras vidas. Estamos medio distanciados con el Señor. Entonces lo que hace el profeta Zacarías es tratar de acercar al pueblo a Dios. Zacarías 10, del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han sido mentiras. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice el Señor, y castigaré a los jefes, a los líderes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de la calle. Y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo, dice el Señor, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Porque yo soy, cierra el profeta, porque yo soy Jehová, su Dios. ¿Jehová es Dios en ti? Entonces Jehová es tu proveedor. Él es el Señor en tu vida, es el que manda en tu vida, es el que tiene la autoridad en tu vida, es el soberano en tu vida. Si Dios es eso para ti, entonces Dios es tu proveedor y quiere lo mejor para ti. Dios siempre ha sido proveedor de su pueblo y ha sido proveedor tanto desde el punto de vista espiritual como también ha sido proveedor de los aspectos físicos, los aspectos de la salud y también en los aspectos materiales. En todos ellos, si leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios ha sido proveedor para todos ellos. También en el Nuevo Testamento encontramos la provisión de Dios, que Dios ha actuado como Dios proveedor del pueblo de Dios. Dios no ha desamparado absolutamente a nadie, porque Dios nos ama. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Entonces sus hijos van a tener del Señor toda aquella provisión que necesita, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material. Lo primero que quiero destacar de esta lectura es del verso 1 al verso 3, la primera parte del versículo 3. Vivir cercanos a Dios. ¿Queremos que Dios provea para nuestras vidas?
que sea nuestro proveedor. Llevemos entonces una vida cercana a Dios. Una vida que honre a Dios. Una vida en la cual pongamos a Dios en primer lugar siempre. Por eso Jesús enseñó a la gente de aquel tiempo, y quedó escrito en la palabra de Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Cuántas veces corremos por otras necesidades y nos olvidamos de Dios? Pero el consejo de Dios es buscar primeramente su reino, poner al Señor en primer lugar. Es muy común que nosotros querramos empezar las cosas por el final. Somos ansiosos, pero las cosas comienzan en el principio. Tenemos que empezar por el principio, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro se encarga el Señor de proveer para nuestra vida. Vivir cercano a Dios. Dice así la palabra del Señor en el verso 1: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová dará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierbas verdes en el campo a cada uno. Había cierto problema de cosechas. Estaban pasando por ciertas penurias el pueblo de Judá. Y viene el profeta y le dice al pueblo de Dios: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pedid. Jesús lo enseñó. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos una dependencia de Dios. Pedir al Señor, como dice acá Zacarías: pedid a Jehová lluvia temprana y lluvia tranquila, y la lluvia tardía. La lluvia significa agua, y el agua significa una bendición para ellos, porque iba a hacer que sus cosechas fueran florecientes. Pero no cualquier agua. La lluvia tardía, habla el profeta Zacarías, insiste en esto. ¿Por qué? Porque es la que llega al final de la cosecha. Es la lluvia final en la cual los distintas plantaciones que tienen florecerán y abundarán en sus campos. Pedid por la lluvia tardía. Pedir es un imperativo, pero también es en forma de un ruego. Zacarías le está diciendo: por favor, acérquense al Señor en vuestro pedido. Es una orden en forma de ruego. Para tener comunión con Dios es necesario acercarnos a Él. Necesariamente debemos acercarnos a Él. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos, si vamos ahí, en el capítulo 4, nos habla de lo siguiente, y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, esto es nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hacer gracia para el oportuno socorro. Queremos vivir cercanos a Dios, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Miremos por un momento una historia únicamente que está en la palabra del Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron de Dios inmediatamente. El Señor los sale a buscar. Sabía Dios dónde estaban.
pero fueron ellos que se apartaron de Dios. ¿Dónde estás, Adán? Le dice el Señor, ¿dónde estás, Adán? Entonces vemos que nosotros tenemos esta tendencia, por consecuencia de nuestro pecado, a alejarnos de Dios. Sin embargo, el autor de los Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al Señor, porque Dios nos perdona. Por eso fue el sacrificio de su Hijo, para perdonar nuestros pecados, un sacrificio perfecto, y Él nos marcó el camino. Por lo tanto, debemos acercarnos al Señor, tomar esa decisión, no estar distintos. Queremos vivir en la bendición de Dios, de que Dios provea para nuestra vida, vivamos cercanos a Dios. Él puede bendecir tu vida porque justamente Él es Dios. Dice también, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Qué es lo que estaban necesitando en ese momento? La lluvia para que sus cultivos pudieran florecer, reproducirse y tener una buena cosecha de la cual iban a sostener a sus familias. Pero estaban pasando por un momento de dificultad. Podría ser una sequía, podría ser cualquier otro problema, no lo dice acá. Pero obviamente si necesitaban el agua era porque no lo tenían. Y el profeta les dice, por la lluvia tardía, la que necesitan las plantaciones, será una buena cosecha, será abundante. A cada uno, a todo el pueblo, Dios no te abandona. Fíjense en lo que dice. Hará relámpagos, Dios dará lluvia abundante. Si ustedes piden, Dios dará relámpagos y dará lluvia abundante. Y hierba verde en el campo de cada uno. Ahí está la bendición del Señor. Ustedes pidan que Dios les va a dar lluvia abundante. Le va a dar también relámpagos. Ahora dice, pues todos tenemos miedo al relámpago. ¿Por qué está el relámpago? ¿Por qué está ahí? Una de las características de los relámpagos es que la forma natural que diseñó Dios para introducir el nitrógeno en la tierra. Cuando un rayo cae a la tierra, está introduciendo en forma natural el nitrógeno. Y sabemos nosotros que el nitrógeno es fundamental para que la cosecha sea buena, porque es el que da el rendimiento a la tierra. La urea se basa en el nitrógeno. Entonces, cuando uno agrega urea a las plantaciones, es para que produzcan mejor, produzcan más, para que la tierra se alimente. Y dice que Dios dará relámpagos y la lluvia abundante, hierba verde en el campo, a cada uno, a todo Judá, a cada uno, a cada hijo de Dios, dará su bendición. En el verso 2 dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos y vano de su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tienen pastor. ¿Qué son los terafines? A ver, alguien seguramente lo sabe. Joaquín sé que lo sabe. Muy bien, vamos a dar la oportunidad a otro, Joaquín. ¿Qué son los terafines? Bueno, Joaquín. Son los ídolos, muy bien. Son los ídolos que el hombre ha generado. ¿Recuerdan la historia de Génesis 31, verso 19? Cuando Jacob, Labán se fue a alquilar las ovejas y Jacob se va de la casa de Labán, ¿qué hace Raquel? ¿Cómo? Y le sacó los ídolos a Labán y se los guardó. Y ahí empezó todo el despliegue de Labán, persiguiéndolo a Jacob, porque le había sacado sus ídolos. Y acá nos dice, porque los terafines han dado vanos oráculos. ¿Qué quiere decir? Que los terafines se han equivocado, han consultado a los ídolos y lo que los ídolos les respondieron, se han equivocado. Pero también dice que los adivinos han visto mentiras, les han mentido.
Han hablado sueños vanos y vanos en su consuelo. ¿Cuántas veces caemos en esto, mis hermanos? ¿A quién me dirijo yo? Si yo soy un hijo de Dios, ¿a quién tengo que ir? A Dios. Pero aquí tenemos una muestra del pueblo de Dios, de forma que se alejó de Dios y corrió a los cielos. Y no es la primera vez, no es la primera vez. Si empezamos a recorrer la historia de Israel, vamos a ver que está en varias oportunidades esto. Y lamentablemente hay muchas personas que corren a los adivinos, que tienen ídolos en la casa. Y esto no proviene de Dios. Entonces el pueblo se transforma en un pueblo despistado. Y como dice acá, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor, no tiene ese líder que las guíe. La imagen pastoral de la palabra de Dios es aquella imagen que podemos ver un hombre caminando adelante con su báculo y con su vara y las ovejas atrás de él siguiéndolo el camino que está trazando el pastor. Ese buen pastor para nosotros es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es a quien debemos seguir. Y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. El camino que nos lleva al Padre es el Señor Jesucristo. Israel lo sabía, pero cayó en la idolatría. Cayó a consultar a quienes no deberían consultar. Se habían alejado de Dios, se habían vuelto a los ídolos. Consultaron a las personas equivocadas. Llevó al pueblo a quedar sin dirección y estar en aflicción. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades, dice su palabra. Por tanto, Dios va a suplir esa necesidad si es tu Dios proveedor. Pero si tú no estás siguiendo el camino del Señor, Dios no puede actuar porque tú estás en desobediencia. Después de poner señales de alerta, muchas veces nosotros las vemos ahí, para que enderezar el camino y seguir en la dirección correcta. Y esto trajo sufrimiento al pueblo. En Mateo 9:36, la palabra de Dios nos dice lo siguiente acerca de Jesús. ¿Cómo fue Jesús frente a las multitudes? En el capítulo 9 de Mateo, verso 36, y se repite en Marcos 6:34, dice así la palabra del Señor. 9:36 de Mateo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo misericordia de esas multitudes y Jesús les enseñó el camino. Dios está dispuesto a enseñarte el camino, pero tú debes estar dispuesto a transitar en él. Dios te va a marcar el camino. Dios a través de su palabra te dirige en todo lo que tiene que ver con tu vida, en tu relación personal con Dios. Pero si tú no sigues ese camino y decides seguir el camino que a ti te interesa, seguramente vas a tener problemas de relacionamiento con Dios. Mientras sigamos a Jesús, tendremos la dirección correcta. En el verso 3, la primera parte del verso 3, dice: contra los pastores se ha encaminado mi enojo y castigaré a los jefes, castigaré a los líderes. Dios va a hacer justicia. Dios dice que contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes.
Dios va a hacer justicia. Si eres un mal líder en la iglesia o en tu familia, Dios va a intervenir. Si tú estás impuesto en un liderazgo en la iglesia, no estamos hablando solo del pastor, estamos hablando de cada responsabilidad dentro de la iglesia. Si tú tomas una responsabilidad en la iglesia, eres responsable ante Dios de lo que te has comprometido. Y Dios está mirando eso y te va a juzgar por eso. A veces es fácil estar en la banca y no hacer nada. Por eso nosotros decimos y exhortamos a la iglesia: ore por sus líderes, ore por sus pastores, téngalo permanentemente en oración a cada uno de ellos. Hay situaciones en la iglesia, hay situaciones en diferentes áreas de nuestra vida en las cuales podemos caer y torcer nuestro camino. Cada uno de nosotros, padre y madre, somos los líderes en nuestra familia. Por lo tanto, ese liderazgo te lleva en forma obligatoria a realizar de tus hijos una enseñanza correcta. Los hijos van a aprender lo que tú le enseñas. Y cada casa tiene un líder, que es papá y que es mamá. Y los hijos deben sujetarse a sus padres y vivir una vida sujeta a la autoridad paternal y maternal. Eso trasládelo a lo espiritual. Debemos vivir una vida sujeta a la autoridad que es Jesucristo. Si es que lo hemos aceptado como nuestro Señor en nuestra vida, si lo hemos aceptado como nuestro soberano, si Él manda realmente en nosotros. Si no desarrollamos tu función, Dios se va a enojar. El segundo punto comienza en el verso 3, también la parte siguiente, la parte B, y va hasta el verso 4. El Señor no nos abandona. Estamos hablando que Dios proveerá. Queremos tener ese Dios proveedor con nosotros. Por lo tanto, debemos vivir una vida cercana a Dios. Buscar su presencia permanentemente. También tenemos la seguridad de que ese Dios no nos va a abandonar. En el verso 3b dice lo siguiente: pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Los que habían vuelto del cautiverio era la tribu de Judá. Las otras tribus quedaron en el exilio y esas se perdieron. Cuando Asiria conquistó Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria, y llevaron a las 10 tribus de Jerusalén, de Israel, las 10 tribus, ellos, los asirios, las desparramaron en todo el imperio y ahí quedaron. Cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén en el 586 antes de Cristo, se lleva a los que estaban en Jerusalén, y eso eran las tribus de Judá. Y fueron a Babilonia y después estuvieron con el imperio persa, y cuando se cumplió el tiempo de Dios, a través del rey Ciro, volvieron para Jerusalén. Pero los que volvieron fueron los judíos de Judá que estaban en Babilonia. Y ellos fueron los que hicieron la reconstrucción del templo y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Las otras tribus quedaron, pero acá dice la palabra de Dios que su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Su rebaño le visitará. Promesa de Dios, es una promesa por parte de Dios que le está dando al pueblo de Israel. Les fortalecerá. La casa de Judá, que es la tribu que retornó del exilio, dice que será como caballo de honor. ¿Quién va al frente? ¿Por qué? Porque de Judá nacerá el Cristo.
Por eso era imprescindible el retorno de Judá del imperio persa. Los planes de Dios es que era a través de la descendencia de Judá naciera el Cristo. En el verso 4 dice: de él, de esa tribu, saldrá la piedra angular. Dios proveerá ¿de qué? De un Salvador. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Y dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija. Lo de la piedra angular lo podemos ver en Mateo 21:42 y lo buscan en su casa. Pero seguimos. ¿La clavija qué es? Es una estaca. ¿Y la estaca qué es? Cuando usted arma una carpa, le pone estaca para darle ¿qué? Firmeza, seguridad. Eso es Cristo en su vida. La clavija, la estaca, te da seguridad, te da firmeza. El arco de guerra, Dios te proveerá del arco de guerra, elementos para la batalla. En aquellos tiempos, Dios peleará la batalla por ti. Y todo, dice, verso 4 dice: la clavija, el arco de guerra, de él también todo apremiador, que también lo traducen como gobernador. Él gobernará nuestras vidas y nos librará de las aflicciones de la vida. Dios proveerá de todo. Te va a proveer de un Salvador que te va a dar firmeza y seguridad en tu vida. Te dará la defensa que vos necesitas para vivir. Efesios 6, del 10 en delante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y eso es la provisión de Dios. Dios te viste de tal manera que te puedas defender. Y estad firmes, ceñidos vuestros lomos. Estemos firmes en el Señor. Él proveerá la salida a las aflicciones en nuestras vidas, pero nosotros debemos responder con firmeza y estar dispuestos a vestirnos de toda la armadura de Dios. Cuando adoramos y vivimos una vida de santidad, habrá oposición. Si usted quiere vivir una vida correcta de adoración a Dios, una vida de santidad, sepa que hay alguien que no está interesado que usted llegue a ser. Y va a traer oposición. Se va a oponer a su vida. Por eso necesariamente debemos fortalecernos en el Señor. No en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de Dios. Él combatirá a todos mis enemigos. Tercero y último, versos 5 y 6, dice así: y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos. Tú estarás peleando la buena batalla. Como dice Pablo, he peleado la buena batalla. Dios estará contigo. Dios te proveerá de la fuerza que tú necesitas para librar la batalla que te toque vivir. Y usted lo toma esto tal vez con poca seriedad. Pero sepa, mi hermano, que si usted está en el camino del Señor, hay alguien que se opone a usted en su vida. Usted quiere hacer las cosas que corresponden en la vida, va a estar tentado y va a estar puesto a prueba por el enemigo. Pero Dios te ayudará. Él dice: y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles,
y pelearán, porque Jehová estará con ellos. Entonces, estará conmigo. Tengo que tener esa seguridad. Tengo que tener esa seguridad en mi vida. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Cabalgan en caballos. El Salmo 27 dice algo así como: aquellos confían en carro y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Vienen esos tiempos, tu memoria te debe dirigir hacia el Señor. Sea cual sea la situación en tu vida, y Dios es tu proveedor, vamos y corramos al Señor. Y pidamos al Señor ese socorro que necesitamos. Verso 6 dice: porque yo, dice Jehová, fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no lo hubieran desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y dará fuerza a esa tribu que quedó. Pero tampoco guardaré a la casa de José. Nosotros sabemos que de José viene Efraín y Manasés, y eran las dos tribus más grandes de las 10 tribus del norte. Pero dice el Señor: y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, tendré misericordia. Ellos no volvieron del exilio, pero sin embargo, todos ellos, como pueblo escogido de Dios, están en el corazón del Señor y un día volverán a Israel. De todos los confines del mundo volverán a Israel, porque así lo dice su palabra. Porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no lo hubieran desechado, y serán como si no los hubiera desechado. Dios está mostrando su misericordia, mi hermano. Está mostrando que está dispuesto a perdonarlo a pesar de lo que hicieron. Dios le dio una tierra que fluye leche y miel. Le dio todas las bendiciones que podían tener. Ellos, sin embargo, después que fueron conquistados por los asirios, se fueron para el mundo de aquel tiempo. Y así pasaron hasta el día de hoy, lejos del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios dice: porque de ellos tendré piedad, y serán como si no lo hubieran desechado. Y serán como si no los hubiera desechado. ¿Qué dijo Jesús? El que viene a mí, no le echo fuera. ¿Usted quiere venir a los pies de Cristo? El Señor está dispuesto y no te va a echar fuera. Pero tú vienes dispuesto con un corazón contrito y humillado, dispuesto a cambiar tu vida. Ven a Cristo, Él no te desecha, Él te está esperando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice en Apocalipsis, ¿no? El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios no solo está dispuesto a entrar en tu vida, a ser tu Señor, sino también a hacer comunión contigo. Y cenaré con Él y Él conmigo. Se establecerá una comunión. ¿Qué hacemos los uruguayos cuando queremos establecer otro tipo de vínculo? Comemos un asado, estamos juntos. No sé cómo lo hacen en Cuba, pero el poroto era una de las cosas que más consumían. Bueno, hacen una buena poroteada y lo invitan y ahí establecen los vínculos. Ustedes ponen el asado y nosotros los frijoles. Amén, amén. Dios mismo dará fortaleza, guardará el resto por su misericordia y también tendrán redención. Porque Jesucristo murió por todos. ¿Eh?
Bueno, mi hermano, que el Señor los bendiga grandemente. Tenga presente que Dios es su proveedor. Él le va a suplir de todas las necesidades que podamos tener. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la esperanza de Jesucristo. Y acerquémonos pues con corazones sinceros al Señor. El Señor nos está esperando. Seamos fieles hijos de Dios y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Pongámoslo siempre en primer lugar. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor. Fernando, guíanos en una oración de despedida, Eterno Señor, gracias te damos por ser nuestro proveedor, por mostrarte en cada situación de nuestras vidas, Señor, y en esas que son tan difíciles, tan feas de sobrellevar, más te muestras aún, Señor, y gracias te damos, Señor. Clamamos para que nos ayudes, Señor, y nos des las fuerzas para ser obedientes. Clamamos, Señor, para que nos ayudes a hacer luz y contagiar esta fe que hemos puesto en ti, aquellos que nos rodean, Padre amado. Clamamos para que tú levantes esta iglesia cada día, Señor, con fuerza y vigor, Padre celestial. Clamamos, Señor amado, para que tú estés confirmando cada día, cada decisión que debemos de tomar, para que en esas decisiones tomadas alabemos y honremos tu nombre también. En el nombre de Jesús, acompáñanos a nuestros hogares, Señor, derrama tu bendición en nuestra vida en esta semana que comenzamos hoy, que sea de mucho trabajo, Señor amado, de mucha bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.